Este podcast no busca presentar 3 simples entrevistas a 3 guías turísticos del monasterio de Suso. Su objetivo, en su lugar, es dar voz a historias humanas y personales que han ocurrido, que ocurren y que van a seguir ocurriendo en este lugar. Porque el patrimonio cultural, más allá de su ubicación o de su época, es un espacio vivo y habitado, comprendido y visitado. Un patrimonio que no puede reducirse a una lista de características históricas o arquitectónicas, sino que debe narrar las vidas y experiencias que lo atraviesan. Por ello, desde aquí, vamos a seguir trabajando por reforzar la dimensión humana del patrimonio cultural, porque al fin y al cabo es de todos y es para todos. El monasterio de Suso no es solo uno de los monumentos histórico-artísticos más importantes para mí, sino que a nivel personal es un espacio que me transmite muchísima confianza y muchísimo cariño porque tuve la posibilidad de estar trabajando prácticamente 2 años como guía turística. Como guía turística no solo aprendí de los visitantes y de los turistas, sino que también aprendí de todos mis compañeros y de mis compañeras, pero especialmente tuve la posibilidad de conectar con la propia población, con los vecinos y con las vecinas de San Millán de la Cogolla, que son en gran parte los que han ayudado a mantener esa memoria, esa tradición del monasterio de Suso y de todo su pueblo más viva que nunca. Más allá de ello, yo hoy lo que quiero traer a este podcast es la relevancia de 3 personajes fundamentales que han estado custodiando y sobre todo enseñando el monasterio durante distintas generaciones. Mariluz, en primer lugar, después Teo y finalmente Ana, son 3 ejemplos de cómo el patrimonio cultural va más allá de lo histórico-artístico y se mete de lleno en las vidas de todas las personas. Preséntate tú, que es más así más... Me llamo Mariluz Echavarría Lerena. Tengo 91 años, nací en Berceo y ahora vivo en Logroño. ¿Está bien así? Está genial. Pues ya está. Pues Teodoro Jarga Nieto, para empezar. Nací en el 1954, justamente en este pueblo donde estamos. Realmente ahora estamos en un barrio muy histórico que se llama Santurce, y Santurce fue uno de los primeros barrios que luego posteriormente se llamó San Millán de la Cogolla. Vamos a presentar a Ana Contreras, porque además de ser mi madre adoptiva, desde que vine yo a trabajar aquí al monasterio de Suso, pues es una guía maravillosa y es una madre espléndida. ¿Verdad que sí, Ana? Da Hola. gusto trabajar contigo, porque lo pones todo tan bonito. Bueno, vamos a hacerte una presentación breve, a ver si la hago bien, porque a mí me gusta introducir aquí a nuestros colaboradores y a nuestros amigos. Ana Contreras es natural de Berceo, Sí. ¿no? De familia de Berceo, Sí. aunque vive en Nájera, Sí. y has estado años y años trabajando o vinculada con el Valle de San Millán y en concreto con los 2 monasterios, con el monasterio de Yuso y con el monasterio de Suso. Hola. Hola. Durante unos cuantos años, ahora tú nos especificas como quieras, fuiste la guarda y guía del monasterio de Suso. ¿Cómo llegaste tú a vincularte a estar ahí en el monasterio, a explicarlo? ¿Un poco por tradición familiar? Claro. Vale, pues cuéntanos un poco. Por tradición familiar, porque primeramente fue mi abuelo. Al hacerse mi abuelo mayor ya lo cogió mi padre. Y claro, al cogerlo mi padre y yo ya tener 14, 15 años más o menos, pues fue cuando yo tenía que subir a enseñar el monasterio de Suso a los visitantes. ¿Con 14 o 15 años? Pues sí, más o menos, de 14 años empezaría, de 14 a 15. ¿Y en qué años más o menos no recuerdas, no? Ay, no, hija mía. No. Yo nací en el 34 y ya después, si quieres, vete echando la cuenta. Porque yo no sé. En un principio, ya de los años 64, comenzó ya mi padre y tuvimos una buena suerte que a él le comentaron, como muy apañado ya en aquellos tiempos, pues para recibir a los turistas, contar la historia, las costumbres, las tradiciones a los turistas. Soy de Berceo, que entonces tienes un amor especial por el valle porque lo has vivido. Que tuve la suerte de empezar a trabajar en el monasterio de Yuso con unas personas que me ayudaron muchísimo y que ahora he tenido la suerte de volver a estar en Suso y hacer otro capítulo de tu vida, de mi vida y de esta historia de San Millán. ¿Durante cuánto tiempo, hasta qué edad estuviste? Uy, 27, 28 tendría cuando 27, todavía 28. subía. O sea, que más de 10 años siendo Sí. Luego ya, pues yo comencé en el
1979. Quiere decir que estuve unos 40 años. Pero ya mi afición pues es casi como todo, ¿verdad? Como de padres, ¿eh? Si un padre es carpintero, es ingeniero, parece que cogemos todos esa misma dirección. Y bueno, yo empecé ya pues con 25 años. Los que tengo yo ahora, Teo. Pues mira, en los 40 años. Y luego ya pues hasta que ya me jubilé hace 5 años para 6 años. Pues cuando llegué al monasterio de Yuso fue todo una casualidad. Una casualidad porque yo en aquel momento estaba sin trabajo, ni se me hubiera pasado por la cabeza hablar en público porque siempre he sido una persona muy vergonzosa. Se te nota. Entonces lo de hablar en público, me aterrorizaba. Pero me ofrecieron el trabajo. En aquel momento pues faltaba gente en el monasterio para trabajar y ahí empezó la historia. Porque ¿cuánto tiempo estuviste en Yuso trabajando? Creo que fueron 5 años. ¿Cuál es el momento en el que tú te empiezas a dar cuenta de la labor tan importante que estás realizando? Al fin y al cabo, hay muchos monumentos, no solo en La Rioja, sino en España, algunos con más turismo que otros. Pero, hombre, a nivel regional, tanto Suso como Yuso son dos de los espacios más visitados a nivel turístico. ¿Tú en qué momento dices, ostras, estoy en un espacio que es importante ya no solo para el pueblo, sino a nivel, pues autonómico y nacional e incluso internacional? Bien, en un principio porque fue pues un papel un poco complicado, no tanto, pero tienes que adaptarte a las gentes, a las costumbres, a las tradiciones de todo y de las preguntas que ellos te hacían. Como es un monumento muy singular, aunque yo conozco algunos parecidos, pero también valoro mucho pues el interés de aquellos tiempos del turismo, porque Suso tiene pues arte, tiene historia, tiene poesía. O sea, que más de 10 años siendo Sí. ¿Y cuál era un poco tus tareas? ¿Qué es lo que hacías tú? Bueno, pues yo subía y cuando venían los querían visitarlo, pues yo les abría la puerta, les daba ¿Un folleto? una chuleta, vamos a decir, no sé cómo se dice eso. Sí, un folleto, o información. Sí. Yo les explicaba lo que sabía más que lo que les decía, porque yo decía que se lo aprendan ellos, decía yo, ¿sabes? Porque muchos traían también ya el itinerario ellos de la cosa. Y ellos iban diciendo, pues mira, esto es del siglo VI, esto no sé qué. Yo decía, ¿qué coño le sacaran a esto? Si a mí me parecía todo como una ruina, pero a ellos todos les parecía muy bien y todo estaba bien. Te levantabas, desayunabas y te subías al monasterio. Eso era algo, bueno, casi obligadísimo por nuestro, digamos, amor al arte, por así decir. Porque ya desde las 10 de la mañana o antes estábamos hasta las 7 o las 8 de la tarde. Incluso mi padre bajaba en tiempo hora casi de noche, a las 9:30 o a las 10. Quiere decir que subía un coche por la carretera y él bajaba andando y los paraba, bueno, ustedes buenas tardes, van al monasterio. Hala, pues bueno, si quieren les acompaño, que se les guarda. Así que llegaba justamente a casa a cenar y para ir a la cama. Si él me preguntaba, bueno, ¿y esto qué es? Pues yo le decía lo que sabía. Pero si no, yo le daba la guía. ¿Sí? La guía, y le decía, mire. Y tenía un par de hoteles, no sé las que había, le daba una. Si iban 2 o 3, pues les daba 2 o lo que fuera. Y después a la que salían, a lo mejor algunos la quería llevar. Sí. Eso es mío, que me usted aquí. Bueno, pues hay días que nos ha tocado hacer todas las guías del día y ese día estás deseando que acabe de no ver a nadie y de, a ser posible, de llegar a tu casa y poder estar 1 hora sin hablar con nadie porque acabamos agobiados. Un día que estamos trabajando 2 personas, pues yo creo que es bastante cómodo, porque haciendo visita y visita tienes tiempo de descansar entre una y otra. Totalmente. No tiene nada que ver. Pues es que tú lo has vivido. Buenos días, comenzamos la visita, terminamos adiós. Buenos días, comenzamos la visita, terminamos buenos días, comenzamos la visita. Así 13 veces al día es duro. Cuando entraba al portal decía, en este recatado lugar, Gonzalo de Berceu habló a las musas en Román Paladino y encantadas de su dulzura, en él dictaron luego a Cervantes la obra maestra de la humanidad. Y eso, o sea, han pasado 70 años y te sigues acordando. Y me vengo acordando, fíjate.
Y todo el día, de lunes a domingo. Y no teníamos ni lunes ni jueves de fiesta ni nada. Nada más que yo ya a la vuelta de unos 2 o 3 años, yo era joven, no tenía 25, 26 años. Y claro, yo dije, oye, tengo que tener un día de fiesta una vez a la semana. Se lo planteé ya luego pues, al gobierno y tal. Y claro, no te van a dar. Y mi padre incluso se quedaba incómodo porque decía, pero hombre, ¿cómo vas a cerrar un lunes que viene gente de fuera y van a venir hasta aquí, lo van a haber cerrado? Bueno, para él era pecaminosísimo. Y bueno, pues es que era así. Hay días que has hecho Sí. 13, 14 visitas seguidas y eso para la cabeza al final te estalla. Yo a Suso es que estoy muy agradecida. Por otra parte, las visitas son muy cómodas en el aspecto de que son como mucho 25 personas. 25 personas son más fáciles de manejar que 50 que puedes llevar en Yuso. Y el trato es más cercano. Yo creo que el trato es más cercano, que es más fácil entablar cualquier tipo de conversación con la gente de Suso. El reto de Suso es que nos han estado dando media hora. Claro. Y lo de la media hora Se hace corto a veces, ¿no? Se hace corto. Porque recordamos que estamos hablando y estamos viviendo con personas. Y cada uno tiene un interés diferente. Cuéntanos un poquito escucha, cómo era la que- vida allí. Es que la vida allí era muy bonita porque venía mucha gente a la Calera, que decían que era como un parador, o sea, como un hotelito, pero no era hotel, era bueno, pues un parador. Y venía mucha gente a veranear, sobre todo de San Sebastián, de Bilbao. Venían muchos porque, como estaba el airecito de los pinos y todo eso, allí lo pasaban fabuloso. Bueno, aquello se ponía como un pueblo, porque todo el mundo a respirar aire de los pinos. Claro. Y había una fuente muy buena. Bueno, pues se subían sus meriendas allá. En la explanada aquella todo el mundo lo disfrutaba y revolcón para aquí, revolcón para allá. En el sentido de que se explanaban allí, nada de... No pensemos mal, va. Bueno, alguno haría algo, digo yo. Allá, cuidaos, no lo sé, yo no vi a nadie. Y Bueno, las no vi a mujeres- nadie porque no quise, pero bueno. Porque quisiste... Porque no quise, porque en Ya. aquellos tiempos, como daba de todo era pecado, pues ya no había que mirar. Había que mirar por otro lado. Y que, ¿te acuerdas cuando me contaste que las mujeres también trabajaban con el tema de los Trabajaban, pinos? estaban... Porque es que allí hicieron vivero de pinos. Para poner los pinos, primeramente hicieron un vivero. Y lo estaban escardando, quitando las hierbas malas, pero había pues 4 o 5 mujeres y los demás también chicos, hombres. Claro. Y ahí yo allí me lo pasaba con ellas porque mira, si la una decía una palabrota, la otra decía la otra decía un chiste, la otra decía... Aquello era, yo ya te digo, que los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida que pasé allí. ¿Cómo recuerdas tú empezar a interesarte por el monasterio en este caso? Sí, ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, en un principio fue porque yo ya de chaval, con 15 años, o 14 o 16, pues ya en tiempos estivales, como ahora en veranito, pues mi padre no tenía coche, ni mucho menos. Y yo, pues la comida, pues se la subía en una cestita. Incluso él, cuando ya estaba comiendo para descansar, él me decía, oye, pues mira, Teo, pues vienen unos turistas, porque la verdad que él ni cerraba para comer. Y luego yo tenía amigas también que les gustaba, porque qué coña, que les gustaba estar allá conmigo y muchas tardes subían, cuando ya tenían las vacaciones, porque estaban estudiando aquí con las monjas, y cuando les daban las vacaciones, por las tardes, yo a lo mejor pues me subía a las 4 de la tarde, ya ves, con aquel calor. Ya. Pero con mi burra yo no temblaba, qué coña. Claro, porque subías con la burra, obvio. Claro, yo me subía con mi Hay burra. ni carretera ni nada. Unas cuestas o unas sendas. ¿Cómo no me espatarraría por allí? Pero bueno. Y entonces ya, pues de lo que yo empecé a estudiar, de un poco el monasterio, recuerdo que nos dejaban varios libros los agustinos recoletos, un padre Joaquín Peña, y uno de los muy completos era el de Constantino Garro, que se titulaba Los 2 insignes monasterios, de San Millán de la Cogolla, Suso y Yuso. Y ahí parece que me empecé a interesar por la historia del arte. Fui recogiendo muchísimos más libros y de muchas investigaciones que se hicieron. Ahora realmente, actualmente tengo pues una mini biblioteca de todo un pequeño archivo mío particular de lo que es el monasterio de San Millán y del entorno. Porque
Desde mi punto de vista, yo creo que una de las tareas que menos se visibilizan en el mundo del patrimonio cultural y sobre todo en el mundo de las visitas guiadas es precisamente el papel del guía turístico, una persona que al final no solo se tiene que estudiar 5 frases y repetirlas sistemáticamente, sino que realmente, y lo que tiene más valor desde mi punto de vista, no es solo contar la historia, contar la arquitectura, contar las leyendas, sino también, de alguna manera, vincularte emocionalmente con el monasterio y saber transmitírselo a las personas que vienen. ¿Cómo ves tú Pues eso? yo que estoy totalmente de acuerdo. Aquí ya ves que tratamos con gente completamente diferente, porque hay veces que te viene un grupo de niños, como te viene un grupo de jubilados. Yo digo que ahora los jubilados que nos vienen, que es la generación mejor preparada, que tienes que estar muy preparado para lo que nos van a preguntar, para lo que nos cuentan. Gente que viene que teniendo muy claro lo que va a encontrar, gente que viene que tiene intereses diferentes a los de la visita y que está esperando a que termine la visita para poder hablar por diferentes motivos. Ya. Y claro, yo creo que hay que tener sensibilidad y hay que ponerse en el lugar del otro, mucha empatía y saber con quién estás lidiando en cada momento. Yo creo que sí que es importante. Tú la última vez que estuviste allí pues fue hace muchísimos años. Y el monasterio, claro, ha cambiado, ha tenido muchas restauraciones. Bueno, ahora si subes te lo vas a encontrar lleno de andamios. Porque los arcos y esos de cuando yo estaba, a como estaban últimamente, que los he visto por foto, Claro. que yo allí no he estado. Claro. Porque la verdad que me daba un poco yuyu el ir, ¿eh? Es que recuerdo que... Me daba la cosita de ir allí. Excavaciones muy fuertes en todo lo que era la ladera, donde se encontraron más de 150 sepulturas, y luego ya pues en su interior pues consolidar un poco las paredes, los muros, incluso retejar. Fijaros, hasta incluso entre mi padre y yo, en los años 68, 69, le acabamos a retejar un cenobio, como es este ahora patrimonio de la humanidad, retejar. Y yo, de chaval, con una carretilla, subir tejas y cemento y arena por toda una carretera de 2 kilómetros para arriba. Y luego subirnos, porque había unas goteritas, y atarnos con una soga, una cuerda gorda, a un árbol que estaba justo detrás del monasterio, una encina, para asegurarnos, ¿verdad? Claro. Y claro, la más peligrosa era la del alero. Y ella, como podía, pues tenía que colocar la teja para que consolidar la gotera que caía al interior de la iglesia. Es curioso lo que estás contando porque al final el monasterio, aunque no tuviese la protección a nivel de patrimonio de la humanidad, sí que a nivel nacional ya estaba protegida de alguna manera. Sí, no, era ya patrimonio nacional. Sí. Pero la verdad que tampoco lo tenían muy, digamos, muy ajustado. Es que yo a las cuevas de arriba, alguno me decía, es que hay arriba. Y entonces no tenía más remedio que subir y enseñarles lo de arriba. Pero si no me lo decían, no se lo enseñaba porque me daba miedo. Porque cuéntanos un poco, las cuevas de San Millán, ¿qué es lo que pasa? Es que las cuevas de San Millán, mira, había una verja y había una cueva, adentro no se entraba. Porque decían que estaba el demonio o algo así, Que estaba ¿no? el demonio, yo qué sé, lo que decían que estaba. Pero Chica, ahí eso es pues mentira, ¿no? El demonio va a estar allá si no existe el demonio. El robo de la Virgen de la Manzana. Ah, sí, ahí mira, manja, pues que aquel día, fíjate tú cómo me espiarían a mí aquellos pájaros el que se la llevó, ¿eh? Pues que aquel día había estado yo. ¿Lo recuerdas cómo fue? Hombre, pero como si fuera ahora. Recuerdo al día siguiente, cuando nos dimos cuenta, al día siguiente, y me parece que fue mi padre el que subió. ¿Sería sábado o domingo? No, domingo porque sábado mi padre no iba. Por ejemplo, vamos a decir que sería sábado el día que estuve yo. Y se la llevaron. Aquel día estarían espiándome a mí hasta que yo me fuera. Y al otro día, pues sí, subió mi padre. Y yo, joder, pues ya le han dado, claro, porque nosotros la puerta de dentro siempre la teníamos cerrada, pero con un trozo, o sea, con un palo, no era un palo, era un trozo de leña así grande que pasaba de una parte de la puerta a la otra. Y después una tranca así para que no se movería. Bueno, pues aquella puerta, allí estaba la Virgen de la Manzana. Y cuando subió mi padre se encontró el de eso sin poner y dijo, qué raro que la chiquilla, por mí, no haya hecho esto porque nunca lo he visto así.
claro, entró, se vio la ventana, estaba un poco abierta y la Virgen que no está. Y dice, pues no, no ha sido la chiquilla, ha sido que han venido y daría parte a quien fuera yo. Ya, eso ya no te lo sé decir. Que sobre todo también a nivel de gestión hay que escuchar mucho a los trabajadores que diariamente se enfrentan Sí. a hacer 8, 9, 10 visitas en las que por mucho, lo que decíamos antes, nunca haces una visita igual, No. pero al final del día el contenido y sobre todo las preguntas que te suelen hacer los visitantes son Sí, las mismas. sí. Entonces quizás una lanza Sí. que Hombre, lanzamos por Dios, hay que no dejen a una persona arriba sola, quien sea, pero que no dejen arriba a una persona sola. Y sobre todo que la gestión de los monumentos, la gestión del patrimonio cultural no solo tiene que recaer en las administraciones desde las oficinas, sino que tiene que contar con la gente de los pueblos, con los trabajadores de ese espacio para hacerlo entre todos, Sí. porque de nada sirve, y esto aquí me pongo un poco también reivindicativa, de nada sirve desarrollar un programa si no se cuenta con la gente que al final vive ahí y Es está ahí. que además son los que enriquecen, porque tú al final vienes a ver el monasterio, pero si te cuentan una historia de por qué se venía al monasterio, de por qué vinculación tiene con el pueblo, con el valle, que todos ganamos. Que gente palurda no vendría. Ya. Palurda no es que estábamos en el pueblo, pero ellos tendrían sus cosas y sus estudios. Pues fíjate que yo creo que la gente que estaba en el pueblo no erais palurdos. Simplemente igual en ese momento no sabíais lo que teníais. No apreciábamos lo que era Suso, ¿eh? Porque te voy a decir que habrá, bueno, ahora ya igual ya han desaparecido, pero en mi pueblo habría cantidad de gente que no conocería Suso. Claro. Cantidad de gente. Y los de San Millán, porque el día de Santa Lucía, que ya sabes que te dije, que se decía misa allí, pues era costumbre de que subían a misa. Y el día de Santa Rita, la misa la decían en el convento de abajo, pero después se subía a comer arriba al monasterio de Suso. Los frailes, o sea, los que estaban para fraile, estudiando para fraile, que había un vagón y venían todos los familiares y se subían allí a comer y a pasar el día. Y entonces aquellos veían Suso, pero como quien veía una casa por ahí extraña, ¿no me entiendes? ¿No? Tampoco sin sacarle ninguna sustancia de nada. Bueno, en aquellos tiempos era un poco... no había tanto interés, tanta preocupación. No se valoraba, digo yo, así, del pueblo y del valle, pues solamente lo recordaban pues cuando había una especie de romería a Santa Lucía, pero ahí se quedaba todo. Y yo no sé hasta qué punto mis abuelos o mis padres o sabía la importancia que tenía el monasterio de Suso. Lo que sé es que toda la persona importante que venía a su vida subía a visitar el monasterio de Suso con ellos. Y tengo fotos de abuelos, de bisabuelos, de padres, con familia que no sé ni quiénes son, pero ahí delante de la fachada del monasterio de Suso. Que nos llevaban de pequeños, que me he roto las piernas en Suso, las rodillas, vaya, de caerte al suelo. Desde pequeñito subías por allí corriendo, que nuestros padres han jugado con entre las tumbas, y nuestros abuelos también. Entonces es algo como muy nuestro, que a lo mejor no han sabido el valor histórico ni lo han necesitado. Ya. Pero sabían la emoción de saber que San Millán tenía que ver con esto y que esto es parte de nuestra historia. La vinculación ahora pues es como más completa, o sea, parece que la valoran más, ¿eh? En aquellos tiempos pues tampoco venía mucho turismo y bueno, y la gente del pueblo pues estaba a lo que estaba, a lo suyo. La huerta, el ganado y la trilla y todo, y los del valle. O sea que, recapitulando un poquito sobre lo que tú has comentado, el monasterio de Suso no ha tenido solo un interés puramente intelectual. Eso, al final, digamos que era un espacio de reunión también, donde la gente del pueblo pues pasaba ese rato juntos, ¿no? Sí, era como, por así decir, un turismo local, ¿eh? O sea, local, como también había una cofradía, porque las cofradías estaban en moda en aquellos tiempos, y entre estas eran las que subían al monasterio de Suso pues a pasar el día. ¿Eh? Y comían y tocaban la bandurria, el clarinete, incluso vendían turrones y caramelos y frutas y de todo. El patrimonio, y en este caso un monasterio, más allá de su valor histórico-artístico, que es innegable y que es evidente, lo que simboliza para un pueblo, y creo que eso en algunas ocasiones lo estamos incluso llegando a perder,
porque centramos tanto el foco en las visitas guiadas a los foráneos, a los turistas, que nos olvidamos de darle ese valor cotidiano, ese valor personal, que el monasterio de Suso y el de Yuso, aunque sea privado, es un monasterio que le pertenece a todo el mundo, y más aún a los vecinos y a las vecinas que, joder, que han estado subiendo en romería, que han estado jugando en el monasterio y que ahora en muchas ocasiones incluso ni suben porque ya lo sienten ajeno. Hay una mujer además que está aquí escuchándonos, no sé si tú estás de acuerdo con esto que estoy diciendo. Perfectamente. Antes íbamos andando y ahora, en cuanto te acercabas cerca del monasterio, para atrás. Y habíamos ido todas las tardes a merendar con niños pequeños. Y llegó un momento que eso no se podía hacer. Lo veo justo y ellos lo creen así. ¿De quién? ¿La visita de quién? ¿De la Sara Montiel? Hombre, nos la tienes que contar por 17ª vez, claro. Uy, eso se le contaba a todo Dios. Pues hombre, pues se la tienes Porque que contar a los la que nos verdad vean. la verdad es que me quedé pues muy como con mucho recuerdo de... Es que yo no la había conocido, chica. Pero cuéntalo todo, queremos saberlo todo. Porque, hombre, que vengas a la Montiel a ver el monasterio de Suso no... Bien, es que venía con el marido que era de estos que hacían reportajes. Fotógrafo. Fotógrafo. Sí, bueno. O reportero, bueno, eso. Reportero, sí. No sé, yo no sé, bueno, hacía... Y él, entonces, cuando vieron el monasterio, le dijo a ella, dice, espérame que voy a hacer unos reportajes por ahí. Y entonces nos quedamos, la Sara y yo, nos quedamos adentro, sentada en los arcos esos, había así unos asientos en los arcos, y debajo estaban los 7 infantes. Ahí siguen. Y siguen todavía. Hombre, Bueno, digo pues, yo, que seguir. no sé, yo desde luego no los he tocado. Yo tampoco. Para mí, que se queden ahí. Bueno, total, que empezó a cantarear una, o sea, tantarear una canción del último cuplé. Y fíjate por dónde había estado lloviendo el último cuplé con mi marido, que todavía éramos novios, aquí en Logroño por las fiestas de San Mateo. Y me quedé así yo, mirándola, y digo, esa película la he visto yo. Le dije, y me dice, es que tú no sabes quién soy yo. Digo, pues no. Es que de la película allá, Claro. como de lo blanco a lo negro. Porque claro. tú nunca, o sea... No la vi sin maquillar y la vi diferente, pues ni pasárseme por la mente que podía ser la Sara Montiel. Dije, pues que yo soy Sara Montiel. Digo, ¿qué? yo me quedé loca. ¿Qué? Dice, sí, soy Sara Montiel. Total, que después ya bajamos al monasterio de abajo y dice, pues ya baja con nosotros al monasterio de abajo y te lleva uno después en coche a Berceo, a mi pueblo. Digo, sí, porque así encima oigo la misa, porque era domingo. Y, pues yo también oiré misa. Y nosotras dos estuvimos oyendo la misa y el marido se fue haciendo fotos por donde podía. Y cuando terminó nos vinimos a casa y llegamos a casa, ella que vio a la niña, uy, maja, que se la quería llevar, que se la daría. Digo, sí, hombre, con todo lo que me ha costado a mí, mi hija, le voy a dar a nadie, no, mi hija. Ay, qué preciosa, sí es una muñeca. La verdad que estaba muy bonita. Y que es una muñeca y no sé qué, y no sé cuántas. Y eso te puedo contar de la Sara Montiel. Hombre, ya es una historia maja, ¿eh? Es una historia maja, ¿eh? Era guapa, pero te voy a decir, de cómo salen las películas y en la revista... Cambiaba, ¿no? Yo no hubiese dicho que era ella. La visita, digamos, de la persona que más famosa que hayas conocido tú. Desde un embajador hasta un monseñor, hasta un político ministro americano, alemán, ruso. ¿Y cómo te japonés, comunicabas tú con ellos, Teo? Pues porque generalmente esto ya venían ya con ese instinto de que sabían ya el castellano también. Y si no, traían generalmente algunos intérpretes, bastantes. Pero por gentes así muy famosos del mundo mundial, tengo yo folios que los tengo anotados y apuntados, pero ya te digo, bastantes. Eso algún día nos lo tendrás que enseñar, tío. Siendo que eres de las pocas personas que yo conozco, de hecho yo diría que la única que ha estado tanto de guía en el monasterio de arriba como en el monasterio de abajo, ¿cuál podría ser la diferencia que más has notado tú en los distintos años que has estado trabajando allí? Es que es muy diferente. Ya. Es muy diferente. Aunque son complementarios y aunque tienen mucho en común,
Luego, el monasterio de Yuso, pues es que no hay más que llegar y verlo. Es descomunal. Es la opulencia, la exageración. Yo al monasterio de Yuso le tengo mucho cariño, Pero bueno, llegas allí y tienes, como guía, yo diría que tienes muchísimo apoyo, porque son las piedras, pero son las rejerías, o te vas a los cuadros, las imágenes, que hay una imaginería espectacular. Tienes mucho apoyo. Llegas a Suso como guía y te encuentras con un lugar que yo creo que todo el que lo pisa sentimos que es un sitio muy, muy, muy especial. Todo lo contrario, muy pequeñito, y que aquí tienes que sacar toda la sensibilidad para poder explicar, porque la gente o viene con muchas ganas y con mucha imaginación, es muy difícil entenderlo. Tú como guía también, esto siempre como guía, luego también pasaremos a como persona. ¿Crees que la gente valora más el monasterio de Yuso que el de Suso? Quizás por la opulencia de la que tú hablabas, ¿o realmente todo más o menos es equilibrado? Yo creo que es más fácil dar visibilidad al monasterio de Yuso, fundamentalmente porque todo el que viene cabe. ¿No? Es que Sí, da igual la gente que venga. En el monasterio de Yuso cabe todo el mundo. En el monasterio de Suso ya viene gente como que sabe más a lo que viene. Ya. Y después también es cierto que en la oficina de turismo hacen una especie de criba, porque el que viene a ver cuadros a ver lo que hay, pues a lo mejor Suso se le queda, aunque creo que a veces pasa al revés, que viene la gente esperando llegar a Suso y ver algo que no vale mucho la pena y se da cuenta que es la esencia. En un principio casi empecé a animarme por el interés y la pasión que tenía mi padre, ¿eh? Y yo pues era pues, un chaval de 14 años, 13 años, ¿eh? Pero luego pues valoré un poco el sitio y el lugar, sobre todo la naturaleza. Sé que es algo un poco complicado, pero si tuvieses que definir para ti lo que ha significado el monasterio de Suso, ¿cómo lo harías? A mí ha sido un regalo de la vida. De verdad te lo digo, o sea, por el tipo de trabajo que se hace allí, que sabes que me gusta, porque me gusta el trato con la gente, porque he estado encantada con el equipo de personas que hemos estado trabajando, que también es muy importante, unas veces más que otras, pero bueno, en general, porque me da otra perspectiva hasta de la vida en estos momentos. Entonces yo estoy encantada de la relación que he tenido en este momento de trabajo en el monasterio de Suso. Y el monasterio de Suso seguro que está encantada de la guía que ha tenido. Hombre. De las gracias. Hombre. El monasterio de Suso, a la gente que estamos del valle, que somos del valle, creo que está que es parte de nosotros, de nuestro crecimiento, el venir aquí a pasear, a visitar a San Millán, a ver a Suso, a ver a Teo, a ver a Tarsicio cuando estaba Tarsicio, o a ver a Mariluz en aquel momento. Y bueno, a la hora del trabajo, pues para mí un regalo. El poder estar aquí, el seguir aprendiendo del monasterio, del monumento y de la gente que ha venido y de la gente que habéis venido a trabajar, para mí ha sido un regalo. ¡Regalo tú! Para mí ha sido pues más que un monasterio, un cenobio muy importante histórico-artístico y que ha sido pues mi inspiración, mi recuerdo familiar sobre todo, pues todo lo que llegó a ser pues mi padre Tarsicio, aunque así me dejó un papel un poco difícil, y así ya pues yo quise llevar un poco el tema como él, no tanto, pero bueno, en mis 40 años, incluso largos, pues sí, aprendí y me enseñaron bastantes cosas importantes que luego había que comentársela a estas gentes que nos visitan. Y cuanto más se recoja, más información, más práctica e incluso más teorías, más hipótesis, que son muchas las que yo he recogido sobre el tema de este lugar tan emblemático, tan simbólico y tan agradable. Propuestas siempre de mejora para el monasterio de Suso en este caso y sobre todo cómo poder relacionar o cómo seguir manteniendo viva esa relación entre los espacios patrimoniales y entre los vecinos y las vecinas. En nuestro caso, monasterio de Suso y vecinos y vecinas, ¿cómo lo mantendríais? Bueno, pues dejando a la gente del valle seguir acercándose, como lo ha hecho siempre y como creo que lo sigue haciendo, aunque a veces se pongan algunas trabas. Enseñar desde siempre el respeto que hay que tener por estos lugares para seguir conservándolos y bueno, si al final yo creo que esto se hereda, ¿no? El que ha crecido
en el valle, el que ha crecido con este lugar como un lugar emblemático, unos no sabemos por qué, otros sí, va a seguir viniendo y va a seguir vendiendo con cariño el lugar. ¿Y qué mejoras? Es que es complicado. Pues los accesos yo creo que son mejorables, por ejemplo. Los accesos yo creo que son bastante mejorables. Accesibilidad, sí, siempre. Sí, y facilidad para llegar a todo el mundo, que aunque es un lugar importantísimo, no se convierta solo en un museo que no sin alma, que siga teniendo el alma que tiene. Eso es lo que pienso. Ay, yo. qué bonito, Ana. Me ha encantado. ¿Y Teo? Bueno, pues yo Igualalo, ¿eh? Sí, sí. Cuanto a los accesos del lugar y las restauraciones, pues también constituyen la gran importancia de que se mime un poco este monasterio, ¿eh? En cuanto a esos apuntalamientos que hubo, esas cicatrices que han salido, esas presiones geológicas de la montaña, que lentamente pues, se van solucionando, porque claro, estamos en un monumento, por no decir, pero de los muy antiguos que existen en España en cuanto a las iglesias rupestres, que hablamos de 1500 aproximadamente años. Y entonces, pues bueno, pues poco a poco hay que ir solucionando y valorando y, en fin, pues poco a poco. O sea, eso me... tengo dicho estos. Es que me Yo sorprendió mucho. Cuando me vaya, quiero que me incineren, pero que yo quisiera que mis cenizas irían allá, fíjate. Al monasterio. Sí. No precisamente en el monasterio, Sí, alrededor de aquellos montes, porque las peñas aquellas que hay, madre mía, que aquello era divino. Ahora ya no sé, es que como ya hace tantos años no sé cómo estará aquello. Me gusta a mí tanto que yo quisiera. Fíjate, pues en ese sitio me gustaría a mí estar en las de mis cenizas. Ya tú que voy a ver aquello yo cuando vaya con las cenizas. Pero bueno, en el cementerio de mi pueblo no quiero. Digo, no va a ser que me pegue con alguno. ya para terminar, muchas Sí. gracias, porque yo creo que siempre da gusto, bueno, pues ser recibido y aprender de personas que le tienen tanto cariño Sí. al patrimonio y que sobre todo lo han cuidado a lo largo de tantos años. Pues sí, Así durante que... más de medio siglo. Joder, qué Entre barbaridad. los dos, ya vale. Ya vale, ¿no? Porque es que han pasado muchos años. Sí, yo... El recuerdo y de verdad, y el amor con el que hablas del monasterio es una cosa que a mí me... Es que aquello, de verdad, yo no pensaba que era más que como si fuera mío. De verdad te lo digo. No pensaba que no era, o sea, que era de este ni aquel. Aquello era como una cosa mía. Y sigue siendo en parte tuyo también. Sí, Bueno, sí. ya lo voy olvidando, pero la verdad es que me daría un poco de morriña al ir, ¿eh? Me daría un poquito de morriña. Igual hasta lloraría y todo, fíjate. Porque el verme con lo joven que yo era allí, con lo que yo he brincado, con lo que yo... Es que hemos cantado allí, hemos... Bueno, y es que lo he vivido también que es que no sabría explicarte más. Allí he leído mis novelas, allí he hecho ganchillo, allí me he dormido, allí he gritado y he cantado y he bailado con mis amigas. Hemos estado de merienda. Es que lo he hecho todo allí. Los mejores años de mi vida que pasé allí. Y yo me acuerdo mucho, es que sueño muchas noches yo con Suso. Y ya para terminar, lo siento, te voy a obligar a hacerlo. ¿El qué? Nos recitas. ¿El qué? Ya sabes lo que quiero que nos recites. Hay algo que Ana, que esto poca gente lo sabe y si no tendrán que volver a contratarla cuando se vuelva a abrir el monasterio, recita siempre en latín. Sí, Entonces nos lo en medio latín, ¿no? En medio, Sí, bueno. medio latín, medio español. Venga, nos lo recitas. Vamos, a ver si me Venga. acuerdo. Con la voz así que te gusta a ti. Sí, pero lo tienes que hacer con la voz así... Es que lo hace con una voz de ultratumba. Sí, pero claro, hay que estar en el sitio. Bueno, pues tú imagínatelo. Bueno, Dale. mal vamos a ir, ¿eh? Mal vamos a ir. Venga, va. Con lo aiutorio de nuestro dueno Cristo, dueno Salvatore, qual dueno yete l'onore, qual dueno tiene la mandatione, con lo Padre, con lo Espíritu Santo, en los séculos de los séculos. Fáganos Deus omnipotestas servicio fer, que delante de la sua faz, gaudiosos seamus. Amén. A ver si te parece que mires al puntito ese de ahí y que digas por qué la gente tiene que... O sea, ¿por qué ir al monasterio de Suso? Ah, porque aquello era una joya. Y ¿Era o es? O es, bueno, es, que todavía no se ha hundido. Y está. Y estará, porque si lo van a restaurar, pues todavía lo han de dejar mejor, más bonito. Pero por eso quiero yo, eso, que el monasterio de Suso esté siempre allí, porque es muy bonito. Y es una divinidad
el paisaje y todo lo que hay allá. Y muchas gracias a ti por haber formado parte de esa historia. Y a ti también, bonita, eres muy guapa, muy bonita. Y tú también. Yo soy fea, pero que no me importa, no. ¿qué más da? Bueno, decimos adiós. Adiós. Adiós, guapa, adiós. Ya está.